Comencemos, ¿eh? Muy buenos días, alumnos. Después de los días de reflexión de Semana Santa, espero que si están hoy día listos para la prueba, no se preocupen, no se preocupen que va a haber, digamos, unos pequeños repasos para saber. ¿No? Y también hablaremos acerca del último tema del día de hoy. Ah, por ejemplo, hemos hablado tanto del capital, la circulación y todo ello, ¿no? El sector. Lo que vamos a hablar el día es acerca del sector público, ¿no? ¿Qué se encarga? ¿Qué se encargan las empresas de los sectores públicos? ¿Mm? A ver, ¿no? ¿Qué es un sector privado y un sector público? ¿Cuál creen que sería la diferencia? ¿Cuál creen que sería la diferencia entre el sector público y el sector privado? Es que en los sectores privados, pues no está dirigido. ¿Por quién está dirigido? Por una sola persona. Una persona jurídica, en la que cual, la persona jurídica, pues no, sector privado, en la cual, no, digamos, el sector privado está hecho por una persona, ¿no? Por una persona jurídica en sí, ¿no? Puede ser, en persona jurídica me refiero tanto a una persona natural o más de dos personas, bueno, en la cual puede ser hasta incluso una empresa, los dueños. Pero sí o sí manejan ellos. En cambio, el sector público, ¿por quién está encargado? ¿Por quién está encargado el sector público? Por el Estado, ¿no? Por la nación. ¿Y quién creen que se encargue? ¿Qué empresa tendrá pues en el sector público? ¿No? ¿Qué empresa creen que tenga el sector público? En el sector privado hay varias, ¿no? Hay muchas, en las cuales, pues, digamos, así los bienes y servicios que ellos nos ofrezcan, pues, es para su satisfacción, ¿no? En cambio, el sector público, ¿qué creen, qué servicios creen que ofrezca el sector público? ¿No? Digamos, qué servicios creen que ofrezca? A ver, resguardo policial, ¿qué más? Sistema de salud, sistema educativo, y muchas cosas más, ¿no? A ver, hoy día vamos a hablar acerca del sector público. Acá se está el tema. Sector público, ¿no? El servicio que ofrece el sector público. ¿De quién creen que se encargará?
el famoso sector público. Ya, ahora sí, más o menos están analizando, ¿no? Todas las imágenes. ¿Qué es el sector público? El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país, ¿no? Por ejemplo, entre esta clasificación incluye, pues, ¿no? Dentro del sector público, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo. Es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado posee o controla. O sea, estamos refiriéndonos tanto a la administración local y la central. El Estado tiene, bueno, sus propios servicios, ¿no? Los colegios, el sistema de salud, ¿no? La policía, los congresistas, el presidente, ¿no? Por ejemplo, sus funciones tienen como finalidad la satisfacción de los intereses colectivos. El sector público está constituido por tres poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, quien ejecuta las normas, poder legislativo, quien hace las leyes, y poder judicial, quien sanciona. Está al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos a punto de las elecciones y estamos viendo, pues, ¿no? Los próximos a que se van a representar, pues, ¿no? Tanto por poder ejecutivo, que lo representa el presidente y sus ministros, y el poder legislativo, que lo representan los congresistas. Los objetivos del sector público son diversos. Algunos de estos son reafirmar y fortalecer la independencia como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural, proveer a la población de empleo y un mínimo de bienestar, atendiendo con prioridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda, estabilidad de los precios, promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente. Y por último, mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la producción y las regiones geográficas. Eso sí, pues, ¿no? Mientras que el sector público está compuesto por el nivel nacional, que son todas las instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel territorial o regional, que son las ubicadas en la provincia, estado o departamento, municipio, ciudad o localidad. Por ejemplo, ¿no? El poder ejecutivo del nivel nacional es dirigido por quién? Por el jefe de estado, que es el presidente, pues, ¿no? En algunos casos, pues, puede ser el presidente, o en otros casos son como el primer ministro, los que todavía tienen reino, ¿no? Los que todavía tienen reino, quien tiene a su cargo todas las políticas administrativas de la nación y el compromiso de hacer cumplir el ordenamiento legal, para lo cual se sirve de todos los ministerios e instituciones que de ellos dependen, ¿no? En cambio, en el nivel territorial, los gobernadores y los alcaldes lideran las políticas regionales de las zonas que les corresponde, ¿no? En cambio, el poder legislativo
Tiene pues, la misión de elaborar y promulgar leyes que deben estar sujetas a la Constitución Nacional. Claro, pues también regular. Ahí nomás están las leyes que han proclamado. Mientras que el Poder Judicial está constituido por la Suprema Corte. Su misión es calificar el cumplimiento de todo tipo de normas y sancionar o penalizar su incumplimiento a todos los habitantes y las personas naturales. Bueno, en naturales me refiero a individuos o jurídicas, tanto a las empresas. Dentro, bueno, del sector público tenemos, bueno, los organismos autónomos. ¿Cuáles son esos organismos autónomos? ¿No? ¿Cuáles eran esos organismos autónomos? Pues son los que gozan de autonomía de gestión. Las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones del sector público, los consorcios. Y eso todo correspondiente, bueno, al sector público. ¿Y quién creen que más se encarga? Bueno, ¿qué más creen que se encarga? No, por ejemplo, promover la eficiencia económica, intentando reducir o corregir las fallas del mercado, por ejemplo, a través de instituciones que promuevan y defiendan la competencia, regulaciones sectoriales, entre otros. Mejorar la distribución de la renta, buscar ayuda a los más necesitados de la sociedad y promover una distribución de la renta más igualitaria. Entre las acciones contempladas se encuentran, bueno, los subsidios, ayudas sociales, producción de servicios básicos y entrega a grupos desfavorecidos. Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico, queriendo reducir los efectos negativos de los ciclos económicos, atraer inversión extranjera, impulsar el desarrollo de determinados sectores económicos. Y también, bueno, mantener la seguridad de la nación. ¿Cómo creen que se financia el sector público? Mientras que los sectores privados, pues, no se financian gracias al dinero, al dinero nuestro. ¿Cómo creen que se financia, pues, no, el sector público? ¿Cómo creen que se financia el sector público? El sector público se financia principalmente de la recolección de tributos y de la emisión de deuda. ¿No? Otros de ingreso menor importancia son las ganancias de empresas de propiedad estatal, donaciones, venta de servicios de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, cobro de las tasas por trámites. Digamos, ¿no? Con el fenómeno de la globalización, cada vez es más importante el tema de adquirir deuda.
aunque no es imprescindible, cuando los estados no consiguen ingresar suficiente dinero vía tributos, lo que hacen, pues, ¿no? ¿Qué hacen? A ver, digamos, si ustedes no tienen plata, ¿qué hacen? Pues ya, ya. ¿Qué más? Pides prestado. ¿Y cómo ya? Si, ahora, digamos, si uno como persona natural pide prestado plata cuando no tiene, ¿qué crees que se encarguen? ¿Cómo crees que, digamos, salgan de esa deuda los estados, o sea, el país? ¿No? Cuando los estados no consiguen ingresar suficiente dinero vía tributos, lo que hacen es pedir prestados en los mercados. Estos préstamos que realizan a los estados se acumulan en forma de deuda pública. Así es, en forma de deuda pública. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? ¿Qué son las cuentas nacionales? ¿No? Las cuentas nacionales muestran el ingreso y los gastos nacionales de forma tal que pueden comprenderse cómo se han comportado la economía en un periodo dado, o sea, digamos mensualmente, cada trimestre, incluso, bueno, anualmente. ¿No? Existen tres formas básicas que se pueden calcular estas magnitudes. La aproximación que parte del análisis de los ingresos, la que parte del gasto y la que se basa en la producción. Estos tres enfoques nos dan a lugar a tres diferentes modos de describir los valores agregados de la nación. Descripciones que, aunque diferentes, son congruentes entre sí, pues se refieren básicamente al mismo objeto de estudio. Es, por ejemplo, ustedes cuando tienen un ingreso, ¿no? Digamos, ustedes se ven cuánto han gastado en el mes, ¿no? ¿O no? ¿Se fijan cuánto han gastado en el mes o no? ¿Cuánto creen que hayan gastado ustedes en un mes? Uno se dan cuenta. ¿No? Sí, uno se da cuenta, ¿no? ¿Cuánto gasta en el mes? ¿Cuánto gasta, pues, no? ¿Cuánto gasta el año también? También, digamos, lo hace el Estado. Así también como lo hacen ustedes, también el Estado lo hace. Por ejemplo, ¿cuáles son los que rigen? Entre ellos, la renta nacional. ¿No? ¿Qué es la renta nacional? La renta, denominada también ingreso nacional, es una magnitud económica que está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto periodo, descontando todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. Es una herramienta valiosa, ¿no? Para analizar los resultados del proceso económico, que mide, bueno, la cantidad de bienes y servicios en lo que se ha dispuesto en el país durante cierto año. Es, por ejemplo, en este tiempo, ¿qué es lo que más se ha utilizado del sector público? ¿Qué es lo que más ha hecho gasto? Digamos, ¿no? Con esto de la pandemia más utilizado, pues, ¿no?
El sector salud, más utilizado, ¿no? El sector salud. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros calcular, ¿no? El cálculo de la renta nacional? La renta nacional nos permite medir el desarrollo económico de un país, ya que sirve para conocer si el progreso permanece igual o retrocede, apreciar el aporte que realizan los distintos sectores de la actividad económica, conocer en qué forma se distribuyen los ingresos, en la cual es bueno para hacer el cálculo, sumar todos los bienes y servicios del país en un determinado periodo, sumar los valores pagados a los empleados, capitalistas, trabajadores, entre otros. No todo es ganancia, digamos, ¿no? No todo es ganancia. Cuando el ahorro se destina, ¿no?, a comprar bienes para aplicarlos a la producción, se denomina inversión. ¿No? La idea de consumo está asociada a la idea de gasto. La renta nacional se destina en gran medida al consumo para la satisfacción de las necesidades de los agentes económicos. Claro, digamos, así como si piensan que en el sector privado, pues no, ustedes tienen un negocio y también tienen que, digamos, hacer gastos en, digamos, en productos, pues no, en materia prima, en empleados, ¿no? Si en caso ustedes lleguen a tener, pues, ¿no? A ver, y después tenemos, ¿no?, el Producto Nacional Bruto. No sé por qué. A ver, ¿qué creen que es el el Producto Nacional Bruto? ¿No? ¿Qué creen que es el Producto Nacional Bruto? ¿No? ¿Quién creen que es el Producto Nacional Bruto? A ver, pues en, este el valor, bueno, del mercado, un conjunto de bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado. Bueno, usualmente un año. Usualmente un año.
sé por qué está congelando. Pues es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados de los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país y un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. La diferencia, por tanto, con el Producto Interior Bruto, o el PIB, en que este último tiene en cuenta la producción generada dentro del mismo país, independiente de si se han utilizado para ellos factores de producción nacionales o extranjeros. ¿Ustedes cómo piensan? Bueno, ¿creen que solo todo depende solo de los factores de producción nacional? A veces depende, pues, no del extranjero. ¿No? También depende del extranjero. No, imaginemos, bueno, que una empresa que construye una fábrica de camisetas en un país extranjero, ¿no? Lo que, en caso, pues, lo que produce esta fábrica será contabilizado en el Producto Nacional Bruto del mismo país, pero no será contabilizado en el Producto Nacional Bruto del país extranjero. Y aunque este último sea el lugar de producción, la empresa es nacional, pues, ¿no? En cambio, ¿no? La producción de la fábrica, si se contabilizara dentro del Producto Interno Bruto del país extranjero, pero no dentro del interno, Producto Interno Bruto del país nacional. Ahí también tenemos, ¿no? El Producto Nacional Neto. ¿Qué será el Producto Nacional Neto? Ve que sí mismos son que a veces no dejan mostrar. ¿No? ¿Qué será el Producto Nacional Neto? ¿No? ¿Qué será un Producto Nacional Neto? ¿No? ¿Qué creen que sea el producto? El Producto Nacional Neto.
es la producción, bueno, de bienes y servicios que realizan en un periodo los nacionales del país, tanto si están dentro como fuera del territorio, restándole el consumo de capital fijo. ¿No? El consumo de capital fijo es la amortización o desgaste que tienen los activos económicos del país que se utilizan para la producción. Así, una máquina para producir algo va envejeciendo, desgastándose y quedándose obsoleta por lo que tiene una vida útil determinada. Y cuando termina esta vida útil, debe ser reemplazada por otra máquina. Sí, a veces, digamos, algunas empresas, bueno, prefieren invertir en máquinas, pero no se dan cuenta que con el tiempo se va desgastando. Una máquina no es eterna. Llega a sufrir, ¿no? Desgastes, oxidación, entre otros problemillas por ahí. Ahora no vamos a ir a lo que es la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Lo que tanto hablan economistas, lo que tanto hablan, pues, ¿no? Que el país está endeudado. ¿Qué es la deuda pública? Pues la deuda pública es el conjunto de deudas de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. Incluye la deuda externa y la deuda interna. Para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres medios: impuestos y otros recursos ordinarios, precios públicos, transferencias recibidas, tasas, entre otros. Creación de dinero mediante un proceso de expansión monetaria. Emisión de deuda pública, ¿no? Pero además de esto, el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política económica, y en este caso debe aplicar la política de deuda que considere en cada momento más apropiada a los fines que persigue. La deuda pública puede afectar de una manera más o menos directa a variables económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus formas de canalización, bien sea nacional o extranjero e intermunicipal. La deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales acumulados que ha recibido o por lo que es responsable expresándose a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentra en manos del público, en la cual pues, ¿no? Está la deuda externa y la deuda interna. Ah, ¿qué sería la deuda interna? ¿Qué creen que sea la deuda interna? La deuda interna es la parte de la deuda nacional de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, en contraposición, bueno, a la deuda externa. Para solventar y conseguir la generación del dinero, el gobierno hace uso de la vía del préstamo para obtener efectivo en lugar de emitir más billetes o monedas. El dinero creado de esta manera puede ser intercambiado con otros agentes económicos, pero rara vez puede ser gastado en bienes y servicios. ¿Y cuál creen que sea la deuda externa? Pues la deuda externa es, bueno, la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. ¿Cómo cree que se da, bueno, la deuda externa con respecto a otros países? Comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿No? El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios.
Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de devolución se endurecen ya sea por incumplimientos anteriores del deudor o por externas, ¿no? O por presiones externas para modificar la política económica. Sí. Y digamos, bueno, lo último, el presupuesto nacional. ¿Cómo creen que es el presupuesto nacional? Ah, con respecto a la deuda, pues no, digamos, están con lo mismo, bueno, de imprimir más billetes o no. Habría una inflación si se imprimen más billetes. Sí. El presupuesto nacional es el instrumento legal en el cual se realizan las estimaciones de ingresos que tendrá una entidad pública, así como las autorizaciones para realizar gastos durante un tiempo determinado y a su vez constituye un instrumento de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del Estado. ¿No? Es uno que equilibra, bueno, ingresos nacionales y gastos públicos en el año fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, ¿no? Conjunto y sistemático de las obligaciones, o sea, gastos, que como máximo pueden reconocer y los derechos ingresos, que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio anual. La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones del Congreso, mediante la ley, bueno, de presupuesto correspondiente, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos y dictadas por este órgano a finales de año, que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, es una ley de naturaleza mixta, puesto que su función es legislativa, pero también de control, ¿no? La ley de presupuesto puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes, ¿no? Y, por ejemplo, pues, ¿no? ¿Qué servicios creen que se utilice del Estado? ¿No? Como dice, ¿no? Todo presupuesto contiene ingresos y egresos. Los ingresos corrientes conformados por el aporte directo de las personas naturales y jurídicas al Estado, siendo las partidas más importantes las de los impuestos, en especial las de los indirectos. Y las contribuciones de menor relieve son las tasas, venta de bienes y servicios, renta de propiedad, multas y sanciones. Los ingresos del capital, donde se consideran las ventas de bienes de capital, reembolsos, endeudamiento y transferencias de capital. Y los egresos, los gastos corrientes, donde se incluyen los gastos de función, los gastos por consumos de bienes y servicios y los gastos de transferencias. Los servicios de la deuda, bueno, amortización de la deuda externa y pagos de los respectivos intereses. ¿Qué son los famosos impuestos? Pues, ¿no? Los impuestos son los recursos financieros obtenidos mediante los pagos exigidos por ley, que no condicionan una contraprestación directa e inmediata por el Estado o los gobiernos locales hacia el contribuyente. Los impuestos pueden ser directos, bueno, que son los que afectan a una persona determinada en razón a sus ingresos, propiedades, ganancias u otros criterios. Y dada, bueno, digamos, el Congreso es el que aprueba el presupuesto nacional.
¿Cuánto creen que se gasta anualmente? Yo supongo más de millones. Sector público, sector educativo, Ministerio de Justicia, entre muchos otros más. Y también, bueno, ¿cuál es la norma que se requeja acá? El impuesto. El impuesto general a las ventas. Es una norma. Es una de las normas. El impuesto general a las ventas. Y también, bueno, hay lo que se evasiones tributarias. Bueno, y con eso vamos a ver cuáles son las preguntas que vienen en el examen, ¿no? Del día de hoy. Ahorita no se preocupen, sí va a haber repaso.